El problema no es que el mundo esté de cabeza, sino que estás mirándolo al revés. Bienvenido al programa 90K. Somos Tribus Team. Las opciones son infinitas, pero todos los caminos empiezan dando el mismo paso, cambiando lo que das por supuesto. Sé el protagonista de una historia que todos quieran escuchar. Bienvenido al programa 90K Salto de Nivel. Somos Tribus Team. Como les decía, yo nací en una familia donde no tuvimos muchos recursos en el momento en el que yo llegué, porque mi papá fue un empleado de alto cargo hasta que yo nací. Ellos tenían 5 hijos, de los cuales eran 4 hombres, una mujer, pero como la vida cambia, de pronto a mi papá lo despidieron, les tocó venirse a vivir a Bogotá, y después de 7 años de no tener hijos, aparezco yo, pero en unas condiciones económicas que no eran las mismas que crecieron mis hermanos. Pero mi mamá, sobre todo mi mamá, siempre fue muy soñadora. Mi mamá, yo digo, nos mantuvo siempre empeliculados, porque yo nunca me acuerdo de escasez en mi casa, pero nunca hubo exceso de dinero. La mayoría de gente no conoce de dónde, ahorita ven los Lara y ven el resultado, porque somos muchos hermanos con resultados, pero muchos no saben de qué fue lo que pasó en esa época. Yo llegué a caer en cuenta como a los 17 años, cuando salí del colegio, que conocí esa empresa, que en mi casa nunca hubo muebles de sala. Pero para nosotros no fue problema, había mucho espacio para jugar. Que no había mesa de comedor como tal, como el que va uno a comprarla. Eran 3 tablas en las que jugábamos ping-pong, y para nosotros era chévere, porque todo el tiempo mi mamá nos empeliculaba. Por eso yo digo que nunca fuimos pobres. Hubo escasez de dinero durante 17 años, que son 2 cosas diferentes. Pero mi mamá siempre nos enseñaba, y nos enseñaba con todo, con el ejemplo. Mi mamá, después de tener su 6º hijo, es cuando arranca a trabajar en un empleo tradicional. Después de tener su 6º hijo, es cuando decide empezar a estudiar Derecho. Y se gradúa. Cuando yo estoy terminando la primaria, mi mamá se gradúa de abogada después de tener 6 hijos. Nos enseña que nunca es tarde para comenzar. Y yo le agradezco hoy a todos ellos, porque más que dinero nos enseñaron principios. Mi papá, un proveedor de esos hombres que siempre fue a trabajar a su empleo. Yo me acuerdo mi papá llegando siempre a la misma hora, saliendo muy temprano, cumpliendo, porque él tenía un objetivo: que sus hijos nunca le faltara ni techo ni comida. Nunca emprendió, lastimosamente, pero no nos faltó nada. Así crecimos. Yo estudié en un colegio privado acá en Bogotá, porque mi hermano Julián me lo pagaba. Y cuando yo hago el cambio a la universidad pedagógica, hay un cambio en mi vida. Gracias, no tengo nada contra la universidad, pero yo me estaba como cambiando la forma de pensar. Yo no sé por qué lo que yo soñaba de sardinito se me estaba durmiendo, hasta que se me despertaron los sueños otra vez. Luego, cuando se acaba todo este negocio que iniciamos con Carlos Eduardo y Nubiecita, que nos quedamos sin nada de ese negocio, yo regreso a Bogotá, y mi hermana tenía una empresa de eventos de recreación muy grande, y me dice a mí, que siempre me ha gustado la cocina, me dice que por qué no me convierto en el proveedor. Yo no estaba buscando tener el negocio, pero empiezo a ser el proveedor y me empieza a ir bien. Paralelo estudio la carrera de administración de empresas, con énfasis en finanzas, aquí en el Politécnico Gran Colombiano, cuando conozco el negocio. Cuando Carlos Eduardo, Nubiecita, mi hermano y mi hermana vienen a decirme del negocio, yo ya no creía. Y de pronto yo no creía que esto fuera realidad, y cuando ellos les empezó a ir bien, yo lo que después me di cuenta que lo que no creía era que yo pudiera tener resultados en el negocio. Yo estaba muy golpeado con respecto a mi autoimagen, y entonces empecé a tomar una posición. Yo empecé a coger mi negocio, que estaba creciendo, empecé a coger mi carrera, que me estaba yendo muy bien, para empezar a hacer una fachada, para decir yo no necesito de eso. Pero lo que no sabe la mayoría de gente es que por dentro yo tenía un poquito de esperanza.
Ahorita cuando yo escuchaba a Carlos Eduardo que contaba que uno iba a comprar los audios y eso, la mayoría de gente no sabía, pero yo también iba a comprar mi audio a la oficina. Y yo llegaba, compraba el audio, lo metía en mi Renault 9 Brio destartalado. Y ahí empezaba a escuchar esos audios y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Me gustaba la información. Empezaba a escuchar a Sergio Rivera, lo que decía, escuchaba a Teo Galán, escuchaba a todos los líderes del negocio y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero tenía una cosa, no me asociaba. Por eso acá hablaban de lo importante de ir a los eventos. Yo me acuerdo que por ahí cada 6 meses iba a la junta de negocios en el Gimnasio Moderno. Y siempre me recibía la misma cara, Nubiecita. Y con esa sonrisa y siempre me decía, ay, tan lindo mi Andresito, bienvenido. Y me saludaba, yo decía, ay, qué rico como me saluda Nubiecita. Pero yo pensaba, qué pena, yo creía que ellos estaban esperando algo de mí, que yo creciera. Pero me daba pena ver que yo no estaba respondiendo y me alejaba y volvía a los 6 meses. Y siempre me recibían con la misma sonrisa. Muchas veces yo pensaba que cuando yo iba a llegar allá me iban a decir, sí, usted no salió con nada, ¿no? 6 meses y no aparece. A veces no valoramos ese tipo de cosas, pero este negocio tiene algo muy lindo. No nos están valorando ni por cuánto dinero tenemos, ni por los resultados que estamos dando, sino por el ser humano que eres. Y Nubiecita, yo siempre le voy a estar eternamente agradecida. Yo veía allá Nubiecita, como decimos acá en Bogotá, volteando con esa junta y organizando y haciendo de todo y cuadre oradores. Solo hasta que a nosotros nos tocó hacer eso, entendimos el poder que tenía y todo el trabajo que había detrás de todo eso. Y estar recibiendo a la gente con esa sonrisa. Pasaron los años, me empezó a ir bien, pero siempre comparaba mis resultados con los resultados de Mauricio. Nunca me desconecté, la verdad, de los audios. Nunca me desconecté de los audios. Por eso cuando Carlos Eduardo hablaba de eso, de que tú no sabes ese audio, cuándo va a hacer el efecto, eso pasó en mí. Yo no era líder ni de mí mismo. Yo escuchaba esos audios y decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Seguía conectado ahí hasta que la vida me empezó a hacer clics. Hasta que la vida me empezó a decir, ven Andrés, empieces a mover. Yo ya había montado mi negocio de comidas bien. Y la verdad me estaba yendo muy bien, mucho mejor de lo que calculé. Porque el negocio se empezó a crecer. Y empecé a tener contratos hasta que llegué a tener un contrato con el distrito, que era un contrato bueno. ¿Quién ha tenido negocios de comidas acá? Bastantes. Mariaí, 534 almuerzos diarios, ¿es bueno? Buenísimo. Y yo logro ese contrato de 534 almuerzos. ¿Por qué me acuerdo el número? Porque eran 1.600 que nos lo dividíamos entre 3 proveedores. Y empiezo a tener ese contrato y me empieza a ir bien, pero como en los negocios tradicionales, cuando te va bien, empiezas a tener menos tiempo. Y se me empezó a reducir el tiempo, y mi hermano Mauricio toma la decisión de irse diamante. Y cuando él toma la decisión de irse diamante, él no me cuenta, pero él tenía entre su mente que la sexta pata podíamos hacer nosotros o podía ser otra persona que vivía acá en Bogotá. Y entonces él dice que si se puede instalar en mi apartamento a vivir. Él tenía su segunda intención. Y cuando me ve, ¿a qué horas yo me levantaba? Porque yo me levantaba a las 4 de la mañana a preparar el evento. Muchas veces me acostaba a medianoche, 1 de la mañana. En ese momento yo tenía 26 años. Y Mauricio es en el momento, yo recuerdo como si fuera ayer, que me levanto a las 4 de la mañana y él sale de la habitación y me dice, Andrés, tú te estás convirtiendo en un joven viejo. Yo le digo, ¿por qué? Porque en este momento tienes apenas 26 años, pero tienes una vida de viejo. Tú no gozas, tú estás aburrido, estás estresado, nunca viajas, no tienes calidad de vida. Y me dice, ¿por qué no paras y te das cuenta cómo estamos viviendo nosotros y qué estamos viviendo nosotros? ¿No te das cuenta que nosotros estamos viajando, que estamos disfrutando la vida? Esa vida que yo no quería ver, y yo me fui a ese evento ese día pensando en todo lo que me había dicho Mauricio. Luego nos invita a Crepes de Boulevard y nos cita a toda la familia y nos dice, tomamos la determinación de irnos diamante. Y queremos que ustedes sean la sexta pata. Pero si no es con ustedes, igual vamos a calificar. Y dentro de mí yo decía, yo llevo muchos audios.
La información lo tengo, pero es como aprender a nadar. Yo no lo puedo quedarme con la información si no paso a la acción. Pero tenía miedo de arrancar. Y yo dije, yo sé cuáles son los resultados de Carlos Eduardo, porque con Carlos Eduardo hemos sido amigos durante muchos años. Rumbeábamos juntos, hacíamos muchas cosas juntos y yo veía ese cambio de vida y yo decía, pero ¿será que yo sí puedo? Pero yo solo podía probar si yo sí servía haciendo, porque no hay otra opción. Y arrancamos a hacer el negocio y lo que me parece a mí más potente es que los 5 años de audios puestos en acción se vieron reflejados. Porque en esa época calificar al nivel de plata normalmente se demoraba uno mucho tiempo, pero fueron 4 meses. Yo me acuerdo perfectamente el día que estoy en mi apartamento, nosotros vivíamos en Ayuelos, yo vivía en Ayuelos, que me siento 31 de enero del 2001 a decir, yo sé que esto funciona, ya nadie me puede decir que no funciona, pero yo quiero que empiece a funcionar para mí. La verdad, muchachos, a mí me daba envidia, y uno dice que envidia de la buena, no, envidia. De ya como estaban empezando a vivir, ellos decían, pero yo quiero, dije, me voy a arriesgar. Pero dije una cosa, si lo voy a hacer en serio, no voy a jugar con el negocio. Y le dije a mi hermano, Mauro, cuenta con nosotros. Vamos a hacer una de esas líneas. Lorena lo decía en la charla de líderes. Un líder primero encuentra la visión y luego encuentra la gente. La gente primero encuentra al líder y luego encuentra su sueño. Yo primero encontré el líder. Primero identificé a Mauricio y yo dije, Mauricio sabe para dónde va, yo lo voy a seguir. Y arrancamos a hacer parte de esa calificación del diamante de Mauricio. Y ahí empezamos a poner en práctica toda esa información y lógicamente terminamos la calificación. Yo terminé la calificación como oro, la de Mauricio como diamante. ¿Por qué? Porque mi auspiciador es mi hermano Luis Jorge. Pero le contaron los 6 meses a Mauricio para la calificación a diamante. Cuando, yo me acuerdo, salimos de la casa de Nubiecita de celebrar el 31 de agosto de la calificación de Mauricio como nuevo diamante, la nuestra como oro, 6 de la mañana, Mauricio tenía vuelo para Cali, nos vamos a desayunar y mientras estábamos desayunando, Mauricio me dice algo que para mí en ese momento no lo entendí. Mauricio me dice, Andresito, porque yo siempre seré Andresito porque soy el chiquito de la casa. Andresito, tienes que entender una cosa, el diamante soy yo. La copa va a ser para mí. Los viajes van a ser para mí y el cheque va a ser para mí. Yo me voy para Cali y ahora a ti te toca construir tu futuro. Ay, yo dije, mi hermano si es muy desalmado. ¿Cierto? No valoró cuando yo corrí con él, tal. Yo no entendía que él me estaba metiendo a asumir responsabilidades. Que él me estaba metiendo en problemas y que si yo no me metía en el problema y siempre me escudaba en él, yo nunca me iba a convertir en un líder del negocio. Y yo empecé a construir ese negocio con una rabia, y ay, si ve. Y Mauricio simplemente me estaba monitoreando a ver cómo yo funcionaba. Yo sabía que eso es como un papá que deja que su niño camine y que si se va a caer, lo rescata, pero toca dejarlo caer porque no me puede mantener en hombros todo el tiempo. Nos ganamos el primer viaje de liderazgo. Gano el primer viaje de liderazgo que es a España. Les confieso, yo no tenía pasaporte antes de hacer este negocio. Y una de las cosas que me movió a mí fue viajar. ¿A qué a alguien le gusta viajar? ¿Gratis? 5 estrellas, ¿vieron ese video? O sea, muchos viajes, ¿no? Un estilo de vida impresionante. Mis viajes eran Melgar, Girardot. El viaje a la costa con mis amigos del barrio, tuvimos un viaje a la costa que hasta el día de hoy ellos siguen hablando de ese viaje. Porque era el viaje. Pero cuando arrancamos a hacer el negocio y lo arrancamos a hacer en serio, ahorita le estaban promoviendo Las Vegas y te tienes que meter ese viaje de Las Vegas en el corazón. Nosotros nos ganamos el viaje a Madrid, España, y yo cuando veo eso, me enloquezco. Allá vivía mi mejor amigo Germán, y yo aprovecho que él vivía allá para quedarme un mes de vacaciones. Cuando regreso, suceden 2 cosas fundamentales. Lo primero, analizo cómo le fue a mi empresa tradicional, un mes sin que yo estuviera. ¿Y saben qué pasó?
para abajo. Y analizo el negocio de Amway y la gente de mi negocio se emocionó porque yo estaba viajando y el negocio creció. Y yo dije, yo no puedo ser tan torombolo de seguir apostándole a algo que va a depender siempre de mí. Y yo dije, me voy a dar un plazo. Yo le dije, máximo le apuesto 2 años a mi negocio tradicional. Y empecé a decirle una cosa a la gente. La gente sabía que me estaba yendo bien con lo de comidas y le decía, ¿sabes qué? Yo estoy construyendo el negocio de Amway porque en menos de 2 años yo voy a dejarlo de comidas. Y la gente decía, ¿de verdad? Pero usted está loco, le lavaron el cerebro. Pero la gente que lo empezó a entender le generó confianza. Porque la gente no empezó a ver que Amway para mí era un plan B, sino que para mí Amway era el plan A. Y la gente empezó a decir, ¿sabe qué? Ahora sí me meto con Andrés. ¿Eso quiere decir que dejé el negocio de una vez? No, pero sí le mostré a la gente la visión. Muchas veces nosotros decimos, Amway es el plan B, y lo que entra en el inconsciente de la gente es, si es el plan B de él, en algún momento lo va a dejar, ¿sí o no? ¿Quién tiene acá pareja? ¿Quién le gustaría ser el plan B de su pareja? Ah, no, ese sí nos gustó, ¿sí o no? Mire cómo me mira Carolina, no. Cuando yo empecé a identificar qué cosas le hacían impacto a la gente, yo dije, una de las cosas que hacen más impacto es que uno demostrar hacia dónde va. Que me dio miedo, ustedes no saben cuánto miedo me daba hacer cada cosa. Empezamos a crecer y el tema del dar el plan 1 a 1, ese no me daba miedo. Pero el miedo a la tarima, ustedes no se imaginan, eso no era miedo, eso era pavor. ¿Alguien le tiene miedo acá al micrófono? Ahora los micrófonos son inalámbricos. Cuando tenía ese cablecito, ay Dios mío, yo me acuerdo siempre una vez que me dieron la oportunidad, me la dio Cielito, me dice, Andresito, hoy tú presentas a la oradora de la junta. Para mí eso fue un balde de agua fría. Yo y empecé a entrenar, le hice la entrevista, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué profesión tienes? Y me subo yo al gimnasio moderno a presentarla y empiezo a coger ese cable y empiezo a respirar. Por favor apaguen los celulares. Y yo me estaba desmayando por dentro. Y hoy vamos a recibir a una oradora que de profesión es, y Cielito haciéndome barra, y me decía la profesión, y ella se llama, Gloria se llamaba. Yo me bajé, para mí eso fue un tiempo interminable, y me bajé y dije, a eso no me vuelvo a subir nunca. Mi primera subida a tarima fue en Zafiro. Lo que pasa es que mucha gente no se acuerda, pero yo antes de Zafiro nunca di una junta de negocios, nunca, por el miedo a esto. ¿Saben por qué? Porque a la primera le cogí miedo. Y si a ti te da miedo hacer algo, ¿sabes qué te toca hacer? Volverla a hacer. Y si te da miedo, vuélvela a hacer hasta que se te quite por lo menos en un 90%. ¿Me sigue dando miedo? Sí. Pero ya sabemos que los miedos se enfrentan. Luego me invitan a dar esa junta de Zafiro, otra vez en el gimnasio moderno. Y subo, yo no sé qué dije, a mí me dijeron que me fue bien. Pero después de bajarme, me agarra, yo me estoy bajando por las escaleras y me agarra un dolor de cabeza acá. Y ese dolor me duró 2 meses y medio. Fuimos a todos los médicos, hasta que me recomendaron un médico de Barranquilla, que es invidente. ¿Se acuerdan de él? Y él me dijo, ¿sabe qué, Andrés? Usted tuvo un episodio de estrés muy fuerte. Y llegó, me cuadró la cabeza, yo tenía pelo en esa época, me lo jaló así. Y ya. Y yo entendí que era simplemente miedo a tarima. Pero ¿sabes qué? Detrás del miedo están tus mejores recompensas. Ahora yo siento un amor por esto. ¿Saben por qué? Porque sentimos que estamos pudiendo aportar en algo a diferentes mercados. Dentro de un mes vamos a Venezuela. Y entendemos lo que está pasando en Venezuela. Y sabemos que si con nuestro mensaje podemos aportar un poquito a ese país, nosotros seguimos con el ADN de Amway. Porque eso es ayudar a más gente a vivir mejores vidas. Y regresando a ese viaje de España, donde tomamos la decisión, mi amigo Germán se regresa conmigo
porque vamos a ir a la cena de graduación de su hermano menor, que se graduaba de ingeniero civil. Y en ese evento teníamos a unos cupidos que tenían todo planeado para que yo me conociera con Lorena. Y ese 18 de octubre, ese 18 de octubre que yo vamos a ese evento, comienza una relación que fue muy rápida. Mi primera salida, ahí conoció a Carlos Eduardo Lorena, pero no como líder del negocio, como el amigo de Andrés rumbeando. Y una de las grandes bendiciones que yo he tenido en la vida es que Dios me haya puesto la mujer más linda del mundo, a mi bella esposa, Lorena Trilleras. Bueno, y pues mi historia es una historia muy linda. Yo vengo de Cali, mi familia es de Cali, y yo pongo esta foto porque es mi último recuerdo de mi papá. Yo nací en una familia de clase media baja, donde mi mamá siempre fue una mujer súper trabajadora, donde mejor dicho, hizo de todo para que a mi hermano y a mí no nos faltara nada. Mi papá no fue tan responsable, pero también quería siempre lo mejor para nosotros. En los años 80 él decide irse a Estados Unidos en búsqueda de pues mejores oportunidades para mi hermano y para mí. Pero yo recuerdo que él me hizo muchas promesas, y a mí me encanta contar eso en los seminarios, porque los que tenemos hijos muchas veces hacemos promesas y se pasa el tiempo y tal vez te puede estar pasando lo que mi papá alguna vez hizo, promesas que nunca cumplió, y eso te va marcando la vida. Yo me acuerdo que cuando yo estaba así de niña, mi papá se fue y estábamos en el aeropuerto despidiéndolo, y él se arrodilla y me dice: yo me voy a ir a trabajar porque voy a buscar un mejor futuro para ti, para tu mamá y para tu hermano. Y como yo era una niña, pues él con algo me tenía que ilusionar para que no me diera tanto dolor. Y yo me acuerdo tanto como si fuera hoy, que él se arrodilló y me dijo: te voy a llevar a Disney porque tú eres una princesa y te mereces eso. Y me vendió esa película. Pasa el tiempo y pues mi papá se auspicia en otra línea y pues nunca aparece más. ¿Sí entendieron todos, no? Se auspicia en otra línea, pues ya no podía hacer crossline en esta, entonces pues se desaparece por un tiempo de nuestras vidas. Mi mamá queda muy joven con mi hermano y conmigo, decidimos venirnos acá a la capital. Mi mamá siempre trabajadora, mi familia acá tenía farmacias, empezamos a montar farmacias. Yo recuerdo que yo llegaba del colegio, me quitaba el uniforme y yo era la que hacía los domicilios, atendía, mejor dicho, mi mamá me enseñó con mi hermano a hacer lo que tuviéramos que hacer para ayudarla. Y en ese proceso, nosotros tuvimos una quiebra económica porque mi mamá era muy buena gastando, pero era muy mala ahorrando, porque no teníamos los hábitos, pues ni nunca nadie le enseñó a ella la cultura del ahorro. Y tuvimos una quiebra muy fuerte económica, y mi mamá, en ese entonces, yo estaba terminando el colegio y mi mamá decide pues que yo tengo que empezar a estudiar en la universidad. Empiezo yo a trabajar de día y a estudiar en la noche, y así empezó mi vida, como la vida de la mayoría de la gente que quiere salir adelante, pues porque antes pensábamos que la única forma era estudiando, ¿verdad? Y estando en séptimo semestre de la carrera, yo conozco, pues me invitan a esta fiesta que Andrés les cuenta, y yo conozco a Andrés Lara, y yo me enamoré. O sea, yo digo, la mejor forma de saber qué es enfoque en el negocio es cuando uno quiso tener una pareja, ¿sí o no? O sea, cuando a uno le gusta a alguien, ¿uno qué hace? Enfocarse en el objetivo, o por lo menos las mujeres sabemos hacer muy bien eso, ¿sí o no? O sea, uno sabe cómo tiene que hacerlo, qué tiene que hacer, uno sabe, porque no se le puede perder de vista el objetivo de uno cuando uno quiere conquistar a alguien. Y pues yo aquí me enamoro de Andrés, yo digo, este es el que yo he estado buscando, un hombre con principios, donde de las cosas que más me enamoró de él es su principio de familia. Conocí a su familia, yo decía, yo quiero un hombre así, porque mi mamá siempre me enseñó algo: el que es buen hijo es buen esposo.
Y entonces empecé yo a entender qué hacía Andrés. Imagínate, yo trabajaba en una universidad, ya había hecho carrera dentro de la universidad, no me iba mal, tenía un buen empleo para lo que yo creía en esa época. Y empiezo yo a decirle, bueno, Andrés, ¿y tú qué haces? Entonces Andrés me empieza a contar del negocio, me pinta las bolitas, porque en ese tiempo pues pintábamos el plan con las bolitas, y yo no entendía muchas cosas del negocio. Pero, como mi mamá por la crisis se devolvió a vivir a Cali, al Valle, yo me acuerdo que en un diciembre, Mauricio Lara me invita a su casa. Y esa fue la conexión más grande del negocio. Porque yo desde niña había querido tener una vida espectacular. O sea, yo soñaba con la casa, con la familia, con los carros, con tener buena vida, con viajar, pero pues me había enfrentado a la realidad y no era esa. Mi realidad en ese entonces eran deudas, tarjetas de crédito, le debía a los bancos, la universidad era muy buen patrón, entonces te prestaba dinero por todo lado, y no era eso. Por eso en la primera parte yo te decía del poder del sueño. Cuando yo conozco la vida de Mauricio, yo empiezo a hacer clic y a enamorarme del negocio, a decir, oiga, si ese negocio que ellos hacen le da esa vida a Mauricio. Andrés al principio me causaba mucha curiosidad, porque mujeres, ¿ustedes qué piensan? Imagínate, yo salía a las 6 de la mañana a mi trabajo, a las 9 de la mañana, pues yo llamaba a mi novio a preguntarle cómo estaba, y se acababa de despertar. O sea, ¿qué piensa uno de mujer cuando llama a un tipo a las 9 de la mañana y acaba de levantarse? Pues que es un vago, ¿sí o no? Y luego me decía, no, me voy al gimnasio. Y tenía buena vida, tenía estilo de vida. Y yo decía, pues ¿y qué es lo que hace? Y poco a poco, pues él empezó a conectarme con el programa educativo. Yo fui entendiendo realmente cuál era la promesa grande de este negocio. Y así empezamos, yo empecé mi negocio, Andrés seguía construyendo el suyo, y pues con el tiempo empezamos a unificar esfuerzos, y como les dijo Andrés, nosotros empezamos hicimos ciclo rápido, nos fuimos a vivir como, para que no digan nada, al mes. Sí, más o menos así. O sea, si la gente hiciera eso en el negocio, pues todo el mundo llegaría más rápido a los niveles. Pero resulta que en la vida y en el negocio, tú empiezas a conformarte. Andrés para esa época era platino fundador, a mí no me iba mal en mi trabajo tradicional, y empezamos a conformarnos, no pasaba nada en el negocio. Pero llegó un momento donde nosotros empezamos a entender que estábamos jugando con este negocio, que teníamos la bendición de tener este vehículo económico que podía darnos tantas cosas, y que no lo estábamos aprovechando. Y en esa búsqueda de decir, ¿qué hacemos? Porque en nuestro equipo no estaba pasando nada en esa época. Y nos fuimos a Michigan a un viaje, que fue el viaje para mí, donde fue el punto de inflexión de nuestro negocio. Fuimos allá, fortalecimos la creencia, pero llegamos asumiendo la responsabilidad y sabiendo dos cosas: que Mauricio y Carlos Eduardo ya habían hecho lo necesario para que nosotros construyéramos el negocio, y que era responsabilidad de Andrés y Lorena hacer que las cosas empezaran a pasar. Y entonces nosotros entendimos que los del problema éramos nosotros, no era lo que estaba haciendo el equipo, porque el equipo de pronto estaba creciendo, pero él y yo no estábamos creciendo. Y entonces empezamos a asumir las responsabilidades. Y para hacerte la historia corta, para esa época, nosotros en el grupo más o menos al mes entraban 17 personas. Pero sabíamos que si no cambiábamos esos resultados, difícilmente íbamos a masificar el negocio y difícilmente íbamos a empezar a tener libertad en el negocio, y empezamos a trabajar por metas. Yo me acuerdo que nos sentamos con Andrés y dijimos, bueno, ¿qué queremos este año? Y nos pusimos la meta de Zafiro Fundador y empezamos a trabajar. Y con Andrés yo me acuerdo que dijimos, vamos a empezar a meter 50 personas este mes. Y empezamos a trabajar. ¿Y cómo empezamos a trabajar? Pues a ir a donde tuviésemos que ir a dar los planes, a quitarnos la pena, a quitarnos el miedo, a quitarnos tantas bobadas que lo alejan a uno de los sueños. Y empezamos así,
Se cerró ese mes 50 y al mes siguiente nos poníamos la meta de 80 y al mes siguiente ampliábamos la meta. Para hacerte el cuento corto, en 8 meses empezamos a auspiciar 500 personas en el negocio. Eso fue hace unos 10 años atrás. Y ahí nosotros nos calificamos Zafiro, Zafure Fundador, Esmeralda y Esmeralda Fundador. Pero si no hubiésemos empezado a romper nuestra propia marca, difícilmente hubiéramos logrado. Como consecuencia hoy en día, pues en toda esa búsqueda de saber que éramos nosotros los responsables, encontramos a Nelson y a Elsie, encontramos a Germán, encontramos a Rodrigo Silva, o sea, a tanta gente que ha llegado simplemente en esta búsqueda que Andrés y yo empezamos a hacer, porque sabíamos que la gente buena en nuestro negocio en ese tiempo no había llegado, y que tampoco ha llegado la mejor, porque la gente que está esperando esta oportunidad está allá afuera tal vez. Y empezamos nosotros a eso, a cambiar los paradigmas, a empezar a trabajar con la gente, a enamorarnos de los sueños de la gente, a entender que nosotros éramos el combustible de la organización, a entender que la gente estaba mirando lo que estábamos haciendo y que teníamos que ser ejemplo para que la gente nos pudiera seguir. Y yo no sé cuántas personas que están en esta sala aún trabajan. Y cuando yo conocí este negocio, uno de mis sueños era retirarme del empleo. Pues yo sé que a mucha gente le encanta ser empleada. A mí no me gustaba mucho. A mí no me gustaba madrugar, no me gustaba que me mandaban. No me gustaban muchas cosas de mi trabajo. Pero sabía que si hacía ese año de enfoque, yo iba a conquistar mi libertad. Y para mí, para Lorena, su precio de la libertad para nunca más volver a cumplir un horario y tener un jefe era llegar al PIN de Esmeralda. Ese año con Andrés trabajamos lo que tú no te imaginas. Yo salía cansada del trabajo, pero sabía que tenía que ir a dar un plan más. Yo salía muchas veces frustrada en mi trabajo y sabía que tenía que ir a hacer una demostración de productos. Yo muchas veces iba y también no llegaba la gente, pero yo sabía que tenía que ir por uno más, porque tenía un sueño, porque tenía una meta, que era llegar a Esmeralda, y con el Esmeralda iba yo a tener tranquilidad financiera, y iba a construir mi libertad. Entonces ese año fue un año donde nosotros corrimos como tú no te imaginas. Si nos tocaba ir a Girardot un fin de semana, porque salió alguien, nos íbamos para Girardot. Si tocaba ir a Villavicencio, pues tocaba ir a Villavicencio. Pero nada nos detuvo en esa carrera, porque sabíamos lo que queríamos en el negocio. Luego, como hicimos ese ciclo rápido con Andrés, pasaron muchos años y nosotros queríamos tener hijos. Y yo no quedaba embarazada. Y esta parte de mi historia es muy linda, porque muchas veces yo veo gente en el negocio que sabe que esto funciona, que hoy en día simplemente entras a un Facebook y puedes ver los resultados de la gente en el negocio. Puedes tener a tus diamantes ahí. Antes no era así, unos años atrás esto no era así como es hoy en día. Tantos testimonios en Colombia. Y la gente ya cree en esto. Cada vez los periódicos, cada vez la gente avala más lo que estamos haciendo. A mí me enorgullece cada vez que sale un reporte y muestra la grandeza que es de este negocio. Y esto antes no existía. Y el programa educativo lo que hace en ti es fortalecer la creencia en que tú puedes hacerlo. Pero muchas veces lo que nos falta a ti y a mí es fe en esto. La gente sabe que es bueno, pero no tiene la fe suficiente, como tal vez yo en esa época en mi vida personal no tenía la fe necesaria que Dios me diera hijos. Y entonces con Andrés hicimos un pacto. Nos casamos para que Dios nos diera hijos. Y yo te quiero decir algo. Yo sé que tú tienes situaciones en este momento. Yo sé que tal vez la vida no te ha tratado tan fácil. Yo sé que tal vez estás cansado con lo que estás haciendo tradicionalmente, porque no ves futuro en lo que estás haciendo. O necesitas tiempo para tu familia, o quieres ayudar a tus viejos, o les has hecho tantas promesas a tus hijos. Pero yo te aseguro que si tú tienes fe y pones el trabajo, las cosas van a llegar. Con Andrés nos casamos, hicimos lo que tuvimos que hacer porque hay que trabajar, y llegaron los niños. ¿Sí me explico?
Porque cuando uno trabaja, las cosas llegan. Y cuando tú tienes fe en lo que estás haciendo, aún así no tengas resultado, las cosas van a llegar. Pero hay algo que a mí me parece fundamental en el negocio y tiene que ver con lo que Claudia hace, que es tan linda esa campaña de Mamá Vuelve a Casa. Cuando yo tuve a Felipe y a David, yo entendí algo, que hay muchas mujeres esperanzadas en que Dios les dé un hijo y tal vez nunca lo van a poder tener, pero las que somos mamás entendemos la bendición que tenemos entre manos. Cuando yo tuve mis hijos, yo entendí que yo fui muy bendecida, pero también entendí que esa bendición me conllevaba una responsabilidad y era hacerme diamante en este negocio, para no solamente dejarle a mis hijos un legado de dinero, dejarles dinero, sino dejarles un negocio como este, un negocio lleno de valores, de principios, de enseñarle a nuestros hijos que lo que se comienza se termina y que nosotros nos hicimos diamante cuando la gente no esperaba y no apostaba que nos lo hiciéramos, porque fue difícil calificar tal vez con un niño de 1 año y otro de meses, pero eran mi mayor razón para calificar, porque yo quería llegar a la libertad para tener tiempo de calidad con mis hijos. Y eso es lo que hemos logrado. Ser diamante para mí ha significado tener tiempo para mi familia. Uno de mis principios es la familia. Me mueve mi familia, me mueve mi mamá, me mueven mis hijos, me mueven mis hermanos. Y yo quería hacer algo por ellos. Yo quería hacer cosas diferentes. Por eso yo sabía que en Diamante yo podía entregarles una vida mejor a todos ellos. Y por eso estuve dispuesta a caerme y otra vez levantarme. A saber que me daba temor muchas cosas del negocio. Ir a dar un plan me daba temor. Hacer una llamada me daba temor. Pero era más fuerte ese deseo de darle una mejor calidad de vida a mi mamá, que mi mamá nunca más volviera a trabajar. Y yo sabía que si teníamos esos niños, yo quería que Andrés y yo fuéramos papás de tiempos completos. Y cuando llegamos a Diamante, la libertad nos dio eso. La libertad nos ha dado la posibilidad de estar con Felipe y David cuando ellos no necesitan. Tener tiempo de calidad en pareja. Imagínate, mi sueño frustrado fue ir a Disney. A los 28 años Mickey me conoció. Y mi hijo Felipe tiene 6 años y ha ido 4 veces a Disney. David va a cumplir 5 años y ha ido 2. Porque ¿sabes qué? Cuando tú haces esto profesionalmente, lo que abres es un mundo de posibilidades para los seres que tú amas. Esta foto fue ahorita en Orlando. Y desde niña yo siempre quise ser princesa. Y yo decía, este negocio y la vida es mágica. Calificamos Diamante y nuestro primer club de diamantes en Praga, en un castillo medieval, como toda una princesa, porque esa es la vida que yo me merecía. Y la vida que tú te mereces es la mejor vida que tienes que construir en este negocio, porque tú mereces cosas grandes, porque aunque tengas situaciones, Dios te dio este vehículo económico para que tú hagas todos esos sueños realidad. Esto fue en Praga, esto fue en Dubái. Esto fue, imagínate, si yo hubiese seguido en la universidad, pues mis cumpleaños serían invitándome a crepes a comer. Porque durante los 12 años, siempre que yo cumplía años, solo mis compañeras de trabajo tenían para invitarme a crepes. No es que crepes sea malo, pero lo que tú haces cuando llegas a Diamante es abrir posibilidades. Y tú te imaginas un día estar en el lugar que tú menos esperas cumpliendo años. Ahí estamos celebrando con Fer y yo que estábamos cumpliendo años. En Dubái. O sea, yo soy de Cali. Mis viajes eran Cali-Bogotá intermedios. Nunca en mi vida me imaginé que el negocio me diera tanto. Conocer lugares maravillosos. Ser Diamante te permite eso. Te permite estar con las personas que han sido tus maestros, como Alberto y Conchita. O sea, yo no sé, para los nuevos, tienen que saber quién es Alberto y Conchita. Son 2 personas que estuvieron dispuestas a sembrar el sueño en cientos de familias de Colombia y hacer que las cosas sucedieran para que muchos después empezáramos también a cambiar la vida. Y este fue un club de diamantes donde nos fuimos con ellos y disfrutamos espectacular. Tener la posibilidad de estar en París. No eran nuestras vacaciones. Nadie nos dijo que podíamos ir
tomamos una decisión y nos fuimos, porque eso es este negocio, manejar tu agenda, hacer lo que tú realmente quieras. Aquí estábamos con Camilo y Richo, disfrazados de majitos. Uno de mis sueños cuando yo empecé el negocio era estar con la persona que más amo en mi vida, con mi esposo en Venecia. Mujeres, si tienen aquí su pareja, ¿dónde quisieran ustedes estar con su pareja? La gente allá afuera se enfoca solo en trabajar y en el dinero y se le olvida estas cosas lindas. Y el negocio te lo va a dar si lo haces profesionalmente. Esto fue en Suiza. Y yo te muestro todas estas fotos, no para que veas cuánto hemos viajado. Yo te muestro estas fotos para inspirarte y para decirte que si Andrés y Lorena se hicieron diamante, tú también lo puedes hacer. Porque tal vez veníamos de más abajo que tú, tal vez teníamos más miedos y más inseguridades que tú, pero simplemente nos expusimos al programa educativo, fuimos allá afuera a poner la acción. Y hoy vivimos una vida de diamantes, hoy vivimos una vida próspera, hoy vivimos una calidad de vida diferente. Esto fue en Holanda y Bélgica. En Holanda y en Bélgica. ¿A dónde le doy? Ya. Esto fue en nuestro último viaje a Shanghai. Aquí estábamos con Juliana y Alfredo. En este negocio, es un negocio siempre que yo digo que es atípico. Es el único negocio que yo conozco donde el programa educativo se encarga de darte lo mejor para que tú construyas esto más rápido que uno. O sea, yo me acuerdo la cara de felicidad de Alfredo y de Juliana llegando a su primer club de diamantes. O sea, parecían niños, porque ellos tuvieron su proceso dentro del negocio. Pero le puedes preguntar a ellos si fue fácil o fue difícil. Pero lo que ellos te van a responder es que valió la pena quedarse aquí 20 años haciendo lo necesario para vivir ese momento. Porque ser diamante en Amway vale la pena. Porque vivir una vida diferente vale la pena. Esto fue ahorita en China. Y quiero cerrar con esto. Durante todo mi proceso, yo llevo 12 años haciendo este negocio. Cuando yo entré al negocio, lo vi muy en chiquito. Yo entré, pues porque me enamoré de Andrés, pero en el proceso dije, sí, me sirve esa plata extra, porque yo estaba endeudada y yo dije, pues con esto puedo ir empezando a pagar mis deudas. Y al principio lo vi por dinero. Luego entendí que con este negocio, haciéndolo bien, yo podía darle a mi mami una vida diferente. Yo no quería que se repitiera la historia de mi abuela. 15 hijos y nunca le compraron una casa, nunca le dieron calidad de vida. Yo, Lorena, entendí que con esto mi mamá siempre iba a vivir como toda una princesa. Que con este negocio yo le podía volver a mi mami tanto de las cosas que ella hizo por mí. Y hoy en día te puedo decir, mi mamá vive como una princesa. Porque yo hice esto bien, porque yo salí allá afuera a hacer lo necesario para cambiar la historia de mi familia. Yo te puedo decir que con este negocio y gracias al programa educativo cada vez yo iba, o tal vez a ti te pasa que tú dices que no está pasando nada en tu negocio, porque ya llevas un tiempo y tú dices, pero voy a seminarios, voy a convenciones, me escucho los audios, estoy en el 90K y piensas que no está pasando nada. Pero yo quiero decirte que sí está pasando algo, porque tu cabeza está cambiando la forma de pensar. Y en este negocio, cada vez que tú te permites avanzar, vas a empezar a encontrar cosas más grandes. Y yo entendí que en el negocio de Amway hay mucho dinero. Y hemos sido bendecidos porque todo lo que tenemos hoy en día lo hemos construido gracias a este negocio. Porque somos firmes creyentes en los pines fundadores. Sabemos lo determinante que es este seminario para que tú empieces tu mejor año fiscal. Porque Andrés y yo hemos sido Zafiro fundador, Esmeralda fundador, Diamante y Diamante fundador. Y vamos a correr nuestra meta del Ejecutivo fundador. Porque sabemos que ahí está la plata. Pero ¿sabes qué? Durante el proceso en este negocio yo entendí algo, que tenía que enamorarme de valores más grandes que el dinero y que en este negocio era posible. Yo empecé a enamorarme de los sueños de mi gente. Yo empecé a entender que en este negocio teníamos que trabajar con Andrés con el mejor equipo porque íbamos en pro de nuestros mismos sueños. Y yo cada vez que empieza un año fiscal pongo un panel de sueños porque también necesito enamorarme de esos sueños para seguir corriendo. Y hace un tiempo yo empecé a hablarme con mi papá y yo le dije, Andrés, yo quiero un sueño
Un sueño que me mueve. Yo le dije, mi amor, ¿tú te imaginas que alguna vez mi papá, porque yo tenía ese dolor en mi corazón, y yo no sé qué te duele a ti hoy esta tarde, yo no sé cuál es la inconformidad, lo que no te deja dormir, pero yo en este negocio decidí ser feliz, yo decidí gozarme el proceso, pero había algo que no me dejaba ser feliz, y era ese círculo con mi papá. Yo no quería odiarlo, yo quería perdonarlo, pero no encontraba la forma. Y un día yo puse un sueño en mi panel y yo dije, ¿te imaginas, mi amor, que mi papá nos inviten alguna vez a una reunión? Mi papá vive en Dallas, y que mi papá esté ahí sentado y que yo cuente la mejor historia de mi vida y él se sienta orgullosa de su hija. Y yo te puedo decir que se han hecho realidad tantos sueños en mi vida, pero que el sueño más grande y por el cual yo creo que Dios me puso en este negocio no fue por traer más dinero, sino por recuperar lo más preciado para mí, que es mi familia. Un día, hace un tiempo, nos escribió un doble diamante, Vladimir Pándura, y me dice en un mail, Lorena, unos diamantes de Dallas me piden que les recomiendo unos oradores, y yo pensé en ustedes dos. Y yo leía ese mail y yo lloraba y yo decía, Dios mío, o sea, él conoce mucha gente. ¿Y por qué pensó en nosotros? Pero es por una constante que nos ha pasado. Porque cuando metemos un sueño en el corazón y hacemos lo necesario, Dios y la vida confabulan para que se hagan realidad. Por eso mira que estás soñando. Por eso siempre cuida tus pensamientos. Y así fue. Mi hermano, que no lo veía de los 2 años, un día, 3 días antes de irnos, se puso a llorar y me dijo, Lore, me gustaría tanto conocer a mi papá. Y yo le dije, Jaime, pide permiso en tu trabajo y nos vamos. Y ese día estaba ahí mi hermano y mi papá. Hice la historia más linda que había podido contar, porque mi intención no era hacerlo sentir mal, sino que él se sintiera orgulloso, como se van a sentir orgullosos tus hijos y los seres que amas cuando tú llegues a Diamante. Hice mi historia, pero lo más lindo en ese momento es cuando yo bajo de la tarima. Y por más de 28 años estuve esperando un abrazo de mi papá. Y él me dijo, hija, perdóname. Yo le dije, papá, perdóname. Y yo te cuento esto porque yo he entendido que ser diamante no es dinero. Ser diamante significa valorar lo que tienes, valorar tu vida, valorar los sueños de tanta gente que está creyendo en ti. Yo no sé cuál círculo no ha cerrado en tu vida. Yo no sé qué te hace falta si no son tus papás que te mueven, si no son tus hijos, si no es por ti mismo que estás esperando para salir allá afuera a comerte este país, a decirle a la gente que hay una esperanza de tener una vida diferente. Yo entendí ese día que valió la pena caerme muchas veces en este negocio, dudar que yo era capaz de ser diamante. Pero cuando yo recibí ese abrazo de mi papá, solo le pude dar gracias a Dios, porque me permitió hacer este negocio, porque sin este negocio jamás mi historia hubiese terminado así. Amigos de Tribus, yo espero que este no sea un seminario más, que realmente entiendan lo que tienen entre manos y que de ustedes solamente depende que este año fiscal sea inolvidable para sus familias. Que Dios los bendiga. Y acá vienen otras historias. De hecho salió un audio esta semana contando la historia. Acá tenemos muchas cosas que contarles, pero quiero resumirle en algunas cosas. Una, esta declaración de poder, que un día salí de un evento como estos que se llamaba Convención, y esa vez no salí para mi casa, sino esa vez salí a Diamante. Lorena había acabado de tener a Felipe, y yo sentía esa necesidad de salir de la zona de confort, de esa silla que me tenía sentado como Esmeralda cómodo, Esmeralda fundador cómodo, y decidí salir a ser diamante. Y ahí le grabo un video que algunos han escuchado. ¿Lo pongo o ya se lo saben? Ok. A mi hijo, porque para mí hoy es en este momento fue cuando yo tomé del 2010. la decisión de hacer Acabo de diamante. llegar de la convención de Bogotá. Este año planeamos la meta de calificar diamante, no se dio, pero estamos hoy determinados
porque realmente hoy tenemos un sueño. Tenemos a nuestro hijo Felipe, que tiene 13 días de nacido. Felipe es nuestro sueño y nuestro motor ahora. Y quiero delante de él y delante de Lorena prometerles que vamos a calificar diamante y que en un año ya vamos a ser diamantes. Papá, te prometo por ti, por tu futuro, que vamos a ser diamantes. Y muy pronto te va a ver todo Colombia en una tarima siendo reconocido como nuevo diamante. Te amo, mi amor, amo a tu mamá y les prometo que voy a dar lo mejor de mí para hacer esto una realidad. Te amo, mi vida. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Cuando uno se compromete de esa manera con los seres queridos, no le queda otra opción que calificar. Y como Lorena dijo, le estamos heredando dinero, pero sobre todo le estamos heredando principios, que lo que se comienza se termina y lo que se promete se cumple. Cuando uno hace ese tipo de cosas con los seres amados, no hay reversa, muchachos, no hay vuelta atrás. Empezamos a vivir cosas maravillosas y quiero parar con esto. Hace 2 años, Carlos Eduardo, que aparte de ser mi amigo, nuestro mentor, es una persona que está muy metido en nuestro corazón, me dice: Andrés Felipe, le tengo el parche. ¿Qué tal si nos vamos a la costa amalfitana con Vladimir, con Sergio, con Teo y con Vladimir, Sergio, Teo y nosotros y ellos? Y yo en ese momento pienso, yo ni le puse atención a dónde, costa amalfitana, ni sabía que esa vaina existía. Como muchos de ustedes tampoco sabía que existía la costa amalfitana. Yo lo único que escuché fue los nombres de con quién iba a estar. A mí me hubiera podido decir a Girardot. Pero yo decía, poder compartir unos días en privado con los seres que admiramos, con los que nos creamos en los audios, con los que nos formamos, yo dije, eso vale la pena. Y aquí estamos en uno de los paisajes, ¿cierto, Carlos? Uno de los paisajes más lindos en Amalfi, Italia. Decíamos que allá nos podemos quedar yo no sé cuántos días pensando, no me imagino Carlos Eduardo pensando y pensando allá. Una locura. Y acá estamos con ellos yéndonos para Positano. Nos fuimos en un yate. Y yo escuchaba, íbamos todos hablando, iban hablando ellos, yo escuchaba. Porque cuando tú vas con esos monstruos del negocio, a ti no te da ganas de decir nada, sino escuchar y escuchar y escuchar. Y yo decía, hace unos años, yo me iba para Melgar y Girardot con el gato, con mis amigos que todos tienen apodos, y ahora estoy en Amalfi con Vladimir, con toda esta gente que empiezan a hablar de cosas que me amplían la visión, que me ampliaron la mente para pensar diferente. Si tú te mantienes enfocado y haces lo necesario, en el futuro estos van a ser no solo tus amigos, sino tu estilo de vida. Y quiero cerrar con esto. Son personas que han calificado dentro de nuestra organización, pero quiero dejarlos con este mensaje. Esto es la familia, que ahora todos son Zafiro fundadores, Esmeralda, diamantes ejecutivos, dobles diamantes, mi sobrino que arranca a hacer el negocio. Pero mi cuñado, el que va a conocer a su papá, el que era el bebé que estaba sobre los hombros, él era empleado y él soñaba solo ser corredor de bolsa, porque él veía números y números y números. Y llega a ese viaje, ese reencuentro con su papá, va a la convención y su corazón le cambia, porque se le metió el ADN del negocio. Y regresa y me dice: Andrés, ahora sí yo entendí qué era lo que ustedes hacían. Quiero hacer el negocio. Y el mes pasado, en esta misma tarima, reconocimos a Jaime y a su esposa como nuevos platinos. Tú lo tienes que vivir, porque es que ya no es que tú ya has legado, sino a quién dejas el legado. Y como yo les dije, mi papá fue un gran proveedor, pero mi papá siempre estuvo lleno de miedos. Aunque venía de una familia con dinero, él no hizo dinero por miedos. Y cuando cayó en la crisis financiera, se aferró de un empleo. Y nosotros arrancamos a hacer el negocio y empezamos a viajar, a disfrutar todas esas promesas del negocio. Y le decíamos a mi mamá: mamá, vamos a tal sitio. Y ella decía: hágale. Ayer nos decía: yo tengo 2 maletas, una para tierra fría y una para tierra caliente, para donde salga el viaje.
Y nosotros le decíamos a mi papá, papi, vámonos de viaje. Y él nos decía, no, mijo, ¿sabe qué? Yo le acepto viajes en Bogotá, en Colombia, por tierra, porque es que yo le tengo miedo a los aviones. Y entonces nosotros le cumplíamos esos viajes a mi papá, puros viajes por tierra acá. Pero de pronto, comenzando este año, yo empecé a analizar ese carpe diem de la primera parte y yo dije, mi papá tiene 82 años. Él puede gozarse todas las cosas que nosotros nos estamos gozando, pero no lo está haciendo y nosotros no le hemos empujado a él a que lo haga. Y teníamos unas invitaciones a dar unos seminarios en la Florida y yo le digo, papi, acompáñenos a la Florida. Y él dijo, no, mi hijo, yo no le veo, usted sabe que yo no le monto en avión. Le dije, fresco, papi, en primera clase se siente diferente. Y él me creyó. Y entonces lo convencimos, le sacamos la visa, todo eso, y lo convencimos de irse con nosotros allá. Y ustedes no se imaginan la cara de mi papá a los 82 años en Disney. Era un niño, gozándose en la playa, allá en South Beach, gozándose una cantidad de cosas, y mi papá era feliz, gozándose todos esos detallitos de la vida. En el último seminario, porque dictamos 3, en el último le dijimos que nos acompañara a verlo. Y estábamos en un seminario muy grande, y en la parte final, yo le pedí a él que pasara a tarima, porque yo quería que a mi papá lo aplaudieran cientos de personas. Él nunca había ido a un seminario. Cada vez que salíamos a dictar un seminario, lo único que nos decía es, mijo, la bendición. Ustedes son unos berracos, mijo, háganle. Pero ya terminaron los seminarios y venía el vuelo de regreso. Y mi papá empieza a decir, uy, mijo, pero es que ese viaje otra vez 3 horas y media. A mí me dio mucho miedo en el vuelo de ida. Y yo le dije, fresco, papi, yo le doy un whiskycito y eso se le pasa. Y él dijo, ah, bueno, así sí. Y entonces nos montamos en el avión, y al montarnos en el avión, yo venía muy cansado de atenderlo, de dar las charlas, porque, o sea, fue súper intenso el viaje. Y entonces, estamos ahí, y yo le digo, ahí siempre le sirven una copita de vino espumoso a uno, nos lo tomamos. Y le digo al auxiliar de vuelo, hágame un favor, regáleme 2 whiskies. Lo ponemos ahí, yo me tomo el mío, él se toma el de él y yo me quedo profundo, noqueado. Y luego me despierto y pongo el mapa de vuelo y ya estamos entrando por Barranquilla. Y volteo a ver a mi papá y me di cuenta que había aprovechado todas esas horas de sueño para pedir más whisky. Y ya lo vi un poquito así como prendido, mirando hacia la ventana, hacia esa ventana. Y mi papá se voltea con los ojos llenos de lágrimas, rojos, llenos de lágrimas. Y mi papá me dice, mijo, gracias por esa experiencia. Gracias por lo que viví. Porque fueron unos días espectaculares. Mi papá ha sido un hombre que nunca en la vida yo le he escuchado una grosería. Nunca. Y me dijo, pero mijo, tengo que decirle una cosa. Toda la vida fui una cueva. Y yo quedé así, paralizado. Mijo, por miedo a todo, yo dejé que la vida se me pasara. Tuve oportunidades de hacer negocios y no la hice. Tuve oportunidades de volar en avión y no lo hice por miedo. Tuve oportunidades de conocer cosas tan lindas con las que me está mostrando y siempre me dio miedo. Pero mijo, ya tengo 82 años y se pasaron tan rápido. Y ahora lo único que digo es, ¿por qué no lo hice en ese momento? Y me dijo, mijo, yo quiero que usted me prometa una cosa. Que cada vez que usted se suba a una tarima a hablarle a esa gente que usted le habla tan bonito, dígales que no tengan miedo, que aprovechen su vida, que hagan algo grande por ellos. Y en nombre de mi Padre, yo les digo, cumpliéndole la promesa, familia de tribus, aprovechen el momento, hagan algo grande por sus vidas, no tengan miedo y nos vamos a ver en el Club de Diamantes. Que Dios los bendiga. Somos Tribus Team. Your lipstick stains